Buenas noches y bienvenidos a la 8ª edición de los Premios Simón. Con todos ustedes, los conductores de esta gala, Miriam Domínguez y Rafa Maza. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta gran fiesta del cine aragonés. Una fiesta que hoy, esta noche, cumple ya su 8ª edición. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Una fiesta que además año tras año se va consolidando como una cita obligada para todos aquellos y aquellas que hacéis posible el mundo del celuloide en nuestra querida tierra, en Aragón. Y una cosa está clara, y es que si no hay películas, no hay premios. ¿Verdad que no, Rafa? Hello! Hello, everyone! Woo! Yeah! Yeah! Hello and welcome to Hollywood. It's an honor to me to be here among men and women's plenty of talent. So, thanks. Rafa, perdona, que es que creo que te estás emocionando mucho y es mucho mejor que hables en castellano porque estamos en Zaragoza. Deja que los de Miau se crean que estamos en los Oscars. Deja. Es verdad, pero mira, ¿tú has visto cómo hemos venido? ¿Cómo has venido tú, por favor? Eso es verdad. Que pareces Demi Moore cuando en eso tienes razón. Cuando tenía 20 años, Demi Moore. Eso tipo, bueno, ya me gustaría a mí ser Demi Moore para pillar a las toncacheres. Pero es que mira, veo gente con esos modelos. Mira, este se parece a Tom Cruise, Tom Sawyer, más bien, ¿no? Saluda a tía Polly de mi parte. Y aquí, ¡ay, Lady Gaga! Digo, Lady Gabasa. ¿Ves? Veo muchas calvas tipo Bruce Willis. Es que parecen los Oscars. No me extraña nada, porque los Simón no tienen nada que envidiar a los Oscars, ¿eh? Cómo ha crecido todo esto y estoy emocionadísima. Esto ha crecido un montón. Yo recuerdo de venir a la Sala Mozart, que es en donde estamos en Zaragoza, que era así de pequeña y ahora ha crecido. Fíjate, esas butacas de allá no estaban. Rafa, la sala no, hombre, los premios Simón han crecido. Fíjate, qué gozada. Sí. La verdad es que tiene toda la pinta de los Oscars. Oscar, Simón, ¿qué más da? No estamos en la meca del cine. Estamos en el pilar del cine. En el pilar del celuloide, tú lo has dicho, porque no tenemos nada que envidiar a Hollywood. Si nosotros también tenemos el león de la Metro, en el escudo de Zaragoza, pero puesto de perfil. Es así. Sí. Es que Aragón es una tierra de cine. Aquí es verdad. Come de cine. Se vive de cine. ¿Tú qué habías dicho que habías comido hoy? Yo me he comido unos tomates verdes fritos. Sí, pues yo me he comido un jamón. Jamón. De Teruel. Hombre, evidentemente, claro que sí. Y es que aquí nos hemos montado cada película aquí en Aragón. ¿Ah, sí? Fantástico. Hombre, La Expo del Agua, menuda película fue eso. Una gran... También hay géneros de ciencia y ficción. La del tren el tren llamado... Sí, tranvía deseo, sí. No, el tren llamado... Ya sabía yo, a mí me lo habían advertido. Ten cuidado con Rafa que te la va a liar, pero parda en el escenario. Para improvisar. Con lo serio y formal que soy yo y venga a improvisar. Por favor, Rafa, deja de improvisar, dale al guión. Los que se exhalen del guión son ellos, que se dedican al cine, pudiendo tener un sueldo fijo trabajando en una notaría, por ejemplo. Sí, pero ellos, con los ahorros, vamos a poner el dinero ahí y a pedir subvenciones como si fuera en busca del arca perdida. Son ellos los que improvisan. Que a pesar de todo eso, cada año se presentan más y más proyectos y cada vez mejores. O sea que fíjate tú. Porque en esta 8ª edición tú presentaste la primera. La primera. Y ahora te han dado una segunda oportunidad. Te han dado una segunda oportunidad. Debí de hacerlo regular y han dicho, pobrecita, déjala que lo haga otra vez a ver qué tal es. Pues conmigo vas a entrar en una tercera fase. ¿Ah, sí? Vas a entrar en una 4ª dimensión. Vas a descubrir un 5º elemento, un 6º sentido. Cuando salgamos aquí te van a poner allí en el oso que llevas un 7º sello. ¿Ves ese 8º pasajero? Pues va a salir por la 9ª puerta. En serio, Rafa, me vuelves loca. ¿Te han dicho alguna vez que estás como una cabra? ¡Qué pava! No, en serio, esta 8ª edición está dedicada al celuloide en su dimensión más pedagógica. Efectivamente, Rafa. Me voy a poner pedagogo. ¿Qué miedo me das? Porque al cine tiene como la gran pantalla
hace que los valores, las emociones, se transmitan. Bien, sí, porque los niños y las niñas se merecen una educación de cine. Se merecen tener no solo que conozcan lo mejor del séptimo arte, sino que desarrollen... Sigue. Sí, ¿qué pasa? Que me pongo serio, tía. Claro, te pones serio y flipes. ¿Cómo si te pones hasta más guapo y todo? Dale. Que no. Sí, te queda muy bien, en serio. Que se me disparan las transaminasas. ¿Eh? Me suben el IVA, me baja la tensión si me pongo serio, que no. Mira, yo creo que esta gente vale la pena que nos pongamos un poquito serios porque tú fíjate que a pesar de todas las dificultades, lo que te digo, cada año se presentan más trabajos, cada año de mejor calidad, y es que la gente no puede evitar seguir contando historias una vez y otra vez. Contar historias y que te cuenten, eso me gusta, por favor, Miriam. Eso de que descubrir a seres humanos reales o ficticios ante un dilema, una disyuntiva, y ver cómo la resuelven. Y ahí se prenden valores, por favor. ¿Qué creen ustedes que voy a hacer con este hombre? ¿Qué creen ustedes que voy a hacer con este hombre yo? Lo que quieres decir, Rafa, es que en esta octava edición, a lo mejor has querido decir esto, si no lo he entendido mal, que en esta octava edición queremos resaltar de una manera especial la parte educativa que tiene el cine, porque el cine nos permite de alguna manera rescatar de la zona sombría algunos asuntos realmente trascendentes e importantes de nuestra sociedad, como son la violencia de género, el machismo, la desigualdad, etcétera, etcétera. Y el cine de alguna manera nos hace conectar con esa parte emocional y, como digo, rescatar de la oscuridad estos asuntos, pero poniéndonos en contacto, por ejemplo, en la piel de la víctima, del verdugo, y así educar a los niños que nos vendrán en el futuro, niños y niñas. Pues ellos... ¿Esto es lo que querías decir exactamente? Sí, y que ellos que se dedican al cine son muy valientes porque saben defender esos valores por el medio cinematográfico. Bien, ahí estamos. Bueno, ¿qué te parece, Rafa, si dejamos de enrollarnos ya y vamos con los auténticos protagonistas de esta noche, que son ellos y ellas, ¿vale? Vamos a empezar presentando un vídeo que recoge todas las propuestas que nos han llegado este año. Adelante. Será o siguiente. En el fondo sabía que no podía confiar en ti. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. Me he dado cuenta que hacía mucho que no me abrazaba alguien. ¿Lo ves? Today I live Azerbaijan like a better person and better professional. So talks how. That's all. Has hecho lo que tenías que hacer. Me olvidé de no comer esta semana. ¿Pero tan grave es? ¿Cuánto cree que podría sacar por él? Me temo que bastante. No como para de ser rico. Eso descártelo. No te preocupes que este no lo afinas más, cabrón. Ahí te queda. ¿Pero qué voy a hacer yo durante todo este tiempo metido aquí? Probar el confort de nuestros productos, ponerse al día en este sector, no dejar de formarse. ¿Cuándo vas a decírselo? No lo sé.
Mario. ¡Hombre, no te vayas! Voy a ser padre. Anda ya. Padre, mi único padre. Te veo. Todavía no se conocen las causas del mismo. Solo que se pagaba 50 pesetas. 50. A las 7 de la tarde. Y cuando pienso en mi vocación, no le temo a la vida. Tall and tiny, young and lovely, the girl from Ipanema was walking in. When she passes, each one she passes goes, when she walks, she's like a samba that sits so cool and always so gentle. When she passes, each one she passes goes, de graça, ela menina que vem e que passa, dulce balança, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, e seu balançado é mais que poema, ela é a coisa mais linda que eu já vi passar. Tão sozinha, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, por causa de amor, por causa de amor, por causa de amor.
Silvia con a garota do Cariñena. Garota do Cariñena. A jota típica. La garota de Cariñena, no. Garota de Ipanema. Ipanema. Bueno, yo te hago la versión de la chica de Cariñena, mira. Venga, dale. Oye, qué maña más linda por Puerto Venecia, el Huesca en primera, que baja según... No, déjalo. No, el Huesca en primera línea con su festival de cine internacional. Menos mal que sabes salir bien de todos los apuros. Sí. Que bien improvisas. Sabes que hay más de 25 festivales en Aragón de cine. Anda, no deja de enrollarte y vamos a empezar con los premios. ¿Te parece bien? Premios ya. Vamos a empezar a dar premios. Venga, vamos a ello. A continuación repartiremos los premios de la categoría especial, banda sonora y montaje. Empezamos con la categoría especial. Entregan los premios María Pilar Mejino, directora de Los Enlaces, y Manu Sin y Quique Franco, de Global Makeup. Buenas noches. Como directora del Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces, quiero dar la enhorabuena a todos los nominados en esta gala por el gran trabajo realizado. Tenemos que estar muy orgullosos, sentirnos muy orgullosos de los excelentes profesionales que estamos formando en Aragón en el sector audiovisual. Productores, realizadores, operadores de cámara. Nosotros, como directores de Global Makeup, representamos el maquillaje y la caracterización dentro de los medios audiovisuales. Queremos agradecer a la ACA el que haya contado con nosotros para estar aquí y entregar este premio. Gracias. Vamos a ver el vídeo con los nominados al premio a Mejor Categoría Especial. Has matado a la chica y muerta. No les sirve. ¡Pero si no le he tocado! No sabré bien si es penalti o no. ¡Si no le he tocado! Claro, claro. Penalti. But the South also as the voices and movements of people, wherever these movements exist. Y el ganador es... Alfonso Quint, por temática social en Soñando un lugar. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a la Academia por promulgar estas cosas, ¿no? El cine en Aragón es algo delicado y creo que alguien tiene que hacerlo. Luego, en segundo lugar, quería dar las gracias a Lucía, ya que sin todo este apoyo que me ha dado, esta película no hubiera ganado este premio ni nada. Es que este premio para ella. Pero también quería dar las gracias y quería, un poco homogenear, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que esas mujeres que hacen un trabajo fundamental para la sociedad y que muchas veces la sociedad no se da cuenta, ¿no? Son parte del mundo y sin ellas, pues este mundo sería una mierda. Así que, por ellas, por todas las mujeres.
repartimos ahora el Simón a Mejor Banda Sonora Original. Entregan el premio Daniel Hernández, de Peluquerías Cebado, y Sergio Falcés y David Chapín, de la Organización de Premios de la Música. Muy buenas noches y muchas gracias. Decirles que estoy encantado, en nombre de todo Cebado, de entregar este premio, porque además pensamos que el estilismo y la moda es muy importante no solamente en el cine, en el arte, sino en todos los aspectos de la vida. Así que muchísimas gracias de nuevo y le voy a pasar la palabra a Sergio. Bueno, nosotros venimos con un accessit de los premios de la música aragonesa. Tenemos la gala dentro de 4 días, cumplimos ya 20 añitos, dentro de 4 días, literalmente hablando. Así que estamos ya muy nerviosos, vemos esto y se parece mucho a lo que va a haber allí. Y sabemos lo difícil que es preparar algo así, por tanto, de verdad, todo nuestro apoyo, solidaridad y Premio Simón Forever. Los nominados a Mejor Banda Sonora son... The South is Third World, of course, as the continents of Asia, the Pacific, the Arab world, Africa, Latin. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y el ganador es Joaquín Pardinilla por Carrasca. Muy buenas noches, yo no soy Joaquín Pardinilla, lo siento, pero estoy muy feliz por él y él quería decíroslo a todos vosotros. Por suerte él está trabajando hoy, está con lo suyo, con el cine y con la música y por eso no ha podido venir. Así que os da las gracias a todos los miembros del jurado y a todos los miembros de la Academia que le habéis votado. Así que también a la Academia de mi parte, muchas gracias. Damos paso a la entrega del Simón a Mejor Montaje. Damos paso a la entrega del Simón a Mejor Montaje. Entregan el premio Isabel Aparicio, responsable de comunicación de la ACA, e Iñaki de Entropy. Buenas noches. El montaje puede destruir o ayudar a una película absolutamente. Veamos el vídeo de los nominados al mejor montaje. Abuela, voy a ser padre. Anda ya. Dígame, ¿cuánto cree que podría sacar por él? ¿Está loco? ¿No pensara venderlo? No, guárdelo. María, tu madre ahora está en el cielo. Y mañana lo que haremos será enterrar sus restos. Y el ganador es...
Elena Cid por Becker y las brujas. Muchas gracias, la verdad es que no lo esperaba, porque básicamente creo que he pasado como 3-4 años delante del ordenador, así que creo que mi visión está distorsionada. El montaje es lo más importante para mí, con muchas cosas, pero es donde damos forma a toda la película y desde luego os puedo asegurar que Becker y las brujas se ha dado forma en montaje y hemos construido una historia diferente porque mezclar a Becker con las brujas no era nada fácil. Muchas gracias a todos los que habéis votado y espero que sigáis viendo cine aragonés porque este año hay unas cosas maravillosas que merece la pena seguir viendo. Muchas gracias. Guapa, maravillosa. Bueno, Miriam, ¿y a ti qué te ha enseñado el cine? Ya que estamos hablando de cine, educación, pedagogía, enseñanza. A mí me ha enseñado sobre todo a cantar, por ejemplo, la de Good morning, I say the whole night through good morning to you, good morning, in the morning it's great, good morning. Que te vienes arriba, que tú eras la seria, el gracioso. Ostras, ¿qué me estás haciendo? Rafa, ¿qué me estás haciendo? Me estás metiéndote en mi mente. Venga, perdona, ¿a ti qué te ha enseñado el cine? A mí, pues mira, me voy a poner seria. A mí lo que me ha enseñado el cine, ya que estamos en la sala Mozart, a mí me ha enseñado que cuando escucho a Wagner más de media hora, me entra un olor a napal. ¿Eh? ¿Querrás decir que te entran ganas de invadir Polonia? ¿De qué estás hablando? Jolín, perdón. No, la parte contratante de la primera parte es que en ocasiones veo muertos. No, espera. Soy Íñigo Errejón. ¿Y tú? Íñigo Montoya. Ay. Montoya. No sé en qué Pablo estaría pensando. Mataste a mi padre. Prepárate a morir. Me encanta esa peli. ¿No sabes lo que me ha enseñado realmente el cine? El sentido de la vida. El sentido de la vida. Y el cine africano, además. ¿Conoces películas de cine africano? Los elefantes son para el verano. Atardece, que no es poco. Gacelas al borde de un ataque de hienas. Sí, me suena. 8 africanos vascos. Esa me suena también un poquito. El cine africano. Porque a mí el cine africano me ha enseñado el sentido de la vida. Porque no es sentido de la vida león comer gacela. Sentido de la vela es, déjame la cámara, mira. Cojo cámara, mira. ¿Ves escarabajo pelotero? Esto es todo improvisado, ¿eh? No creéis que... Yo estoy aquí flipando un poco, a ver qué... Mira, ¿ves escarabajo pelotero? Ese es el sentido de la vida. ¿El escarabajo pelotero es el sentido de la vida? Sí, porque el escarabajo pelotero lleva una bola de mierda. Y cuanto más avanza el escarabajo pelotero, más grande es la bola de mierda. Eso es el sentido de la vida. Y yo le dije, no, eso es cine de autor. Ese es bueno, Rafa. Bueno, ¿qué te parece? Madre, me vuelves loca, ¿eh? O sea, sí, pero así como, ¿cómo me voy a centrar en el guión, Rafa? Esto es imposible. Es verdad, improviso Esto demasiado. se lo va sacando todo de la manga, os lo aseguro, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si vemos o echamos un vistazo al cine que viene ahora, al que se está cociendo a fuego lento en la olla? Venga. ¿Os apetece verlo? Vamos a echar un vistazo. Venga, tócala, Sam. Digo, dentro vídeo.
above you. Night breeze seems to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Oh, say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Star fighting, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till down, dear. Just say it. These sweet dreams the sun's been find you. Sweet dreams the leaves are warriors behind you. But in your dreams wherever they be, dream a little dream of me. Sun's been finding you. Sweet dreams, the leaves are warriors behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Yeah. Dream a little dream. Gracias. ¿Qué tal, Rafa? ¿Te ha gustado? Ah, que era bonita la canción. ¿Te ha gustado? ¿El qué? ¿La canción? Ah, sí, sí. No, estaba mirando aquí las bombillas que no son LED. Esto gasta un montón. Y además... Perdona, ¿en serio? O sea, no me has hecho ni puñetero caso así hablando en plata. Bueno, sí, pero... La madre que te peinó. No, escúchame, yo para mí eres una estrella y estamos rodeados de algunas estrellas. Sí, arréglalo. Pero yo, se ha caído un foco y mira, quiero regalarte la luna. Porque... Claro, así, es que así, claro, pero eres un pelotas, colega. Claro que soy un pelota, porque tú eres estrella de Oriente. ¿Cómo me voy a enfadar contigo? Miriam, tú eres estrella de Oriente, lucero del alba, osa mayor de mi alma, Orión de mi corazón. Los amantes de Teruel, cine ella, cine él. Qué morro tienes, Rafa, qué morro tienes, de verdad. Es que así te camelas a cualquiera. Así no me puedo enfadar contigo. Anda, venga, vamos para adentro y me sigues haciendo un poquito la pelota. ¿Y vamos con premios? Vamos con más premios, ¿te parece? Venga. ¿Cómo decías? ¿Toca la Sam? ¿No? Cine ella, cine él. Ah, cine ella, cine él. Damos paso al segundo bloque de premios. Esta vez concederemos los premios a Mejor Fotografía, Guión y Producción. Comenzamos este bloque con el premio a Mejor Fotografía. Entregan los premios Enrique Torguet de Ámbar y José Luis Terán, concejal de Cultura de Teruel.
Buenas noches. Primero agradecer a la ACA que nos haya invitado a participar en esta gala, como ya lo viene haciendo años anteriores. Y bueno, enhorabuena a todos los que vais a resultar premiados, a los nominados, etcétera, etcétera. Preparad las cámaras porque después de la gala vais a hacer vuestra propia fotografía. Seguro que sale el jamón de Teruel y, bueno, la cerveza Amar. Dicho esto, veamos el vídeo de a la mejor fotografía. Pues el premio a la mejor fotografía es para Adrián Barcelona por Miau. Gracias a Nacho, sobre todo, por confiar en mí para este proyecto, a todo el equipo de la película Miau y a todas esas personas que me apoyan cada día en este largo recorrido que es el cine. Muchas gracias. Es hora de conocer al ganador del Simón a Mejor Guión. Entregan los premios Marian Díez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Entorno Don Jaime, y Mónica Manero, directora de marketing de BMW Goya Automoción. Buenas noches. Muchísimas gracias a la Academia por esta invitación. Estamos muy contentos y muy orgullosos desde el Entorno Don Jaime de colaborar año tras año en los premios Simón. Esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Enhorabuena a todos los nominados y enhorabuena también a la Academia. Buenas noches a todos. Poco tengo que decir después de todo lo que ha dicho Marian, pero agradecer, por supuesto, a Jesús Marco, el presidente de la ACA, y a todo su equipo por poder contar con nosotros como colaboradores este año de este evento tan importante y el colaborar con el cine aragonés, que es tan importante y para nosotros. Vamos a proceder a comentar los nominados para el premio a Mejor Guión. Tú le dices odios a tu mujer y yo dejo que Dios acoja en su seno a mi hermana. El entrenador no me saca. ¿Cómo que no te saca? Pues que los chicos que vienen con sus padres juegan y los que no, no. Pero eso no puede ser, Miguel. ¿Qué queréis de mí? ¿Os habéis vuelto loco? Ese gesto de la oreja, tocarse la oreja, secarse los labios con esas manos grandes. Y el premio para Mejor Guión es Elena Cid por Becker y las brujas.
Gracias a todos los miembros de la Academia que habéis votado el documental. Es verdad que muchas veces los documentales se hacen en montaje. Este ha sido así, como habéis podido comprobar. Eso es cierto, pero también es verdad que cuando haces cosas complejas, sobre todo cuando estás intentando investigar la vida de Gustavo Adolfo Bécquer y sobre todo la vida de las brujas, que es bastante complicada y se aleja mucho de la mitología que tenemos en la cabeza, hay que dedicar mucho tiempo a la investigación. Bécquer y las brujas empezó con un guión construido, eso sí que es cierto, que luego fuimos cambiando, modificando según lo que conocíamos, y ha sido un aprendizaje inmenso. ¿Por qué? Porque la historia de la brujería es la historia de la mujer, y eran cosas que yo no esperaba encontrar por el camino. Entender que la bruja no es un ser mitológico, no es un hombre lobo, sino que fueron mujeres perseguidas, es algo muy importante, porque es muy fácil dar pasos atrás. Entonces, entender qué pasó ahí, creo que es fundamental para entender cosas que no deben de volver a pasar nunca y que siempre hay que ir para adelante. Por eso quiero dar las gracias a todos por este premio y que sigamos siempre para adelante. Muchas gracias. Cierra este bloque el Simón a Mejor Producción. Entregan el premio Jorge Marqueta, gerente de Aragón Turismo, y Camino Ibars, productora y periodista. Hola, buenas noches. Muchas gracias a la ACA por contar conmigo para entregar este premio. Y yo solo quiero decir una cosa, y es que son 7 mujeres nominadas a Mejor Producción. Somos mayoría. Enhorabuena. Bueno, buenas noches. La verdad es que es una excelente noticia, como excelente es la salud del cine aragonés. Y excelente es el cine como medio para contar historias, pero también para dar a conocer Aragón como espacio, como plató de cine. Y ya sin más, pasamos a ver quiénes son los nominados a la Mejor Producción. Nadie me mandó que os trajera al mundo, pero yo creo que un artista no debería casarse nunca. Dios te salve María. Y a mí cada vez me gusta más el humor negro. Ahora que se ha convertido, como otras cosas buenas, en algo casi clandestino. Tira, ¿dónde vas? Y la ganadora es, mucha suerte a todas, a ver si puedo con el sobre, Gloria Sendino por Miau. Bueno, primero pedir disculpas porque estoy afónica, pero no quiero dejar de hacer 3 cosas. En primer lugar, agradecer, luego compartir el premio y por último dedicarlo. Agradecer en primer lugar a la ACA por que esté yo hoy aquí, a todas las personas que me han votado. En segundo lugar, agradecer al maravilloso equipo que he tenido, porque una dirección de producción sin unos buenos jefes de equipo y un equipo que respalde ese trabajo no vale absolutamente para nada. Así que muchas gracias a todo mi equipo. Por último, agradecer a mis 2 socios, a Ignacio Ostaregui y Jaime García Machín, por confiar siempre en mí para llevar la dirección de producción de todos nuestros proyectos. Muchas gracias.
En segundo lugar, me gustaría compartir el premio. Como ha dicho Camino, somos 7 las nominadas, que me da mucha alegría que seamos todas mujeres. Y yo lo quiero compartir el premio con mis 6 colegas, que me hace mucha ilusión nombraros, y de verdad que parte de esto es vuestro, porque los trabajos que habéis presentado son increíbles. Sigo vuestro trabajo, sois referentes para la gente que esté estudiando producción. Estas personas que voy a nombrar son referentes en la producción en Aragón y valen para hacer cualquier rol dentro de la producción. Así que enhorabuena, compañeras. Ellas son Amelia Hernández, Aurora Pinto, Inés Laporta, Leticia Isarte y Clara Vallés, y Paya y Colea. Enhorabuena, compañeras. Y ya por último, me gustaría dedicar este premio muy especial a mi familia, que está atravesando un año que ha sido un poco complicado por muchas cosas y muchos motivos. Así que espero que esto sea como una buena noticia, que sea el punto de inflexión para que todo cambie. Gracias. Cine, más cine de Aragón, que para eso yo aquí vine, a ver si gano un Simón. No sé yo si lo ganarás, ya veremos a ver. Ay, ayúdame un momento. Miriam. ¿Don Juan Carlos? ¿Es usted? Sí, claro que soy yo. Pues es que ahora tengo tiempo libre y a mí sí que me gustaría hacer cine. Pero es que no consigo que me den un papel de rey. Y yo lo que quiero hacer es de rey, que es lo que he hecho toda mi vida. Y me ha llamado Pedro Almodóvar y me ha dicho, no, vas a ser de Queen. ¿De Queen? ¿De Queen del cantante? No, de drag queen. Y yo le he dicho, hombre, pero ¿cómo voy a ir con las muletas? Que no me dan el papel de rey. Santiago Segura me llamó y me dijo que quería que hiciera de King. Ah, pues de rey. King es rey, ¿no? No, de Latin King. Uf. Y dijo que me iba a quitar las muletas y me iba a poner 2 mulatas. Eso tampoco lo acabo de... Pues yo en lugar de 2 mulatas preferiría un par de mulatos, que las mulatas han salido mucho. ¿O qué? Sí, a mí me parece estupendo, es verdad. Es verdad que a veces, pues bueno, hay chistes, ya sabes tú, un poco machistas. A ver, don Juan, bueno, pero volvemos a don Juan Carlos. Yo, don Juan Carlos, le recomendaría, don su señoría, que estudiara un poquito primero, que se formara un poquito en cine, para poder hacer otras cosas que no fueran solamente de King, ni de Queen, ni de... Oye, yo estudié aquí en la Academia General Militar. Exactamente. Hace mucho tiempo. Claro, pues ya que vino aquí a formarse militarmente, también podría formarse profesionalmente como actor, porque hay unas escuelas fantásticas. ¿Aquí en Aragón? Sí, aquí en Aragón. ¿Tenéis escuelas de cine aquí en Aragón? Pero fantásticas y fabulosas. ¿Quiere verlas? Ah, pues sí. Pues venga, pues vamos sí. a verlas. Vamos a verlas. Atención, preste atención, cuidado que yo lo agarro. Hijo mío, no se vaya a caer. soy tu padre. ¿Te imaginas, Rafa, lo que hubieran podido hacer los grandes genios del cine aragonés si hubieran podido formarse con las escuelas que tenemos hoy en día? ¿Te imaginas qué podrían haber hecho, verdad? Fíjate, porque antaño los primeros cineastas filmaban con cajas de zapatos.
Eso lo estás flipando. Que no, que me lo ha contado Gabriel Latorre. Un fuerte aplauso para él. Gabriel, es por allí. Tienes que entrar otra vez por allí. ¿Ves por ahí? Ven, un micro para Gabriel. Ya estoy aquí. Oye, qué bien estar en estas fiestas, que es donde nos encontramos todos los compañeros. Porque la verdad es que si no es por esto, no nos vemos nunca. Bueno, pues nada, que estoy feliz de estar aquí. Y eso de la caja de zapatos, ¿a qué leches viene? Lo de la caja de zapatos no me lo contaste. ¿Te acuerdas aquella vez que hicimos aquella obra de teatro juntos? Cuando salíamos con las 3 hermanas de Chekhov. De las 3 hermanas de Chekhov hicimos juntos. Muy bien, pues bien, muchas gracias. Muchas gracias, porque para mí hoy es un día muy especial, un día que me da una alegría especial entregar el Simón de Honor a uno de los pioneros del audiovisual por los años 80. Yo trabajé con él en bastantes ocasiones, colaboramos tanto actoralmente como con locuciones, con publicidad. En fin, él es el culpable de que yo conociese a Terry Gilliam y que acabase trabajando en su película, en Las aventuras de Barón Munchausen, incluso de que hubo una posibilidad de cuando se intentó lo del Quijote, pero al final, bueno, pues Terry se fue de picos pardos y al final no se pudo hacer. Pero bueno, siempre me admiró de Félix la entrega, la pasión, cómo se tomaba cada proyecto. Contagiaba esa alegría, la contagiaba desde luego a todos. Y por eso vamos a ver un vídeo del premiado este año. Por favor, dentro vídeo. Aquí tenemos a su director, a Félix Zapatero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese fuerte aplauso para recibir al Simón de Honor 2019. Félix Zapatero. Bueno,
Muchas gracias a la Academia por concederme este Simón de honor, aunque todo premio yo creo que implica agradecimientos que tendré que hacer, y más cuando yo creo que no habrá otra próxima vez que me suba que me den un premio, porque uno ya está muy mayor. Y yo, sobre todo, lo primero que quería decir que, a pesar de que esas pelis tan rimbombantes en las que he tenido, iba a decir el placer, pero placer es poco el que se tiene allí, y trabajar con Ridley Scott, o con Terry Gilliam o con Spielberg, pues la verdad es que ser jefe de casting no es una de las mejores cosas que te puede pasar. Es decir, tener que 50 autobuses por la mañana con 50 jefes de grupo, con gente encima que no tienes contratada, vendrán, no vendrán, que a las 7 de la tarde se le ocurra a Ridley Scott porque le han dado una revista en la que sale una liliputiense sosteniendo el faldón de la reina, que encuentre una liliputiense en Salamanca a las 7 de la tarde para las 6 de la mañana del día siguiente. La encontré en Zamora, o que tenga parados 2 autobuses llenos de gente de color porque a Alan Green, que estaba haciendo el hombre del traje marrón en Monasterio de Piedra, quería hacer Zambia allí. Bueno, lo hizo Zambia allí, y los pobrecitos que estaban en los autobuses no se fiaban de mí porque decía que los iba a llevar a las minas de Teruel. No sé, los hombres no les cabía en la cabeza que les iba a dar 8.000 pesetas por no hacer nada a cada uno. Y la verdad, sí, eso, como comprenderéis, es una cosa que está bien como trabajo, pero a mí lo que verdaderamente me llena de orgullo y cada vez que los veo es una alegría, es la gente con la que yo he trabajado. Es decir, el ver a Javier Coronas o a Marisol Aznar o a Jorge Asín o Pablo Lagartos o Luis Rabanaque, Fran Fraguas, tengo que decirlo porque, como os he dicho, no creo que tenga otra oportunidad de agradecerlo públicamente a la gente. O Alfonso Palomares o Alfonso Pablo o ese Xavi Bruna, que está inmenso muchas veces. Y después la gente que está detrás de las cámaras, tengo que acordarme de María, de Patri, de Stopi, de Óscar, en fin, y de ese David Angulo, que es la única persona en este mundo a la que yo tengo verdadera envidia cochina del talento musical que tiene. Y por supuesto, Ana San Agustín, que está por ahí, Ana Nicolás, a Irene, a Adriana y a ese crack que es Abilio Langas. Y la única persona que no me da mucha alegría cuando la veo que se descolgó de nuestro equipo es ese señor que está ahí, que se llama Fernando Rivares, que cuando lo veo, a ver los caminos que ha llevado tan malos, eso de pasarse del cine a la política. Pero bueno, sufro mucho cuando sufre él. Y lo que he estado viendo es que el futuro está asegurado. Es decir, aquí tenemos en Aragón, casi siempre vivimos de Buñuel, Forqué, Borao, Saura, Chomón, pero es que ahora tenemos a una Paula Ortiz, a un Miguel Ángel Lamata, a un Ignacio Staregui, a un Gaizka Urresti, a un Pablo Aragüés, es decir, y hay tal cantidad de talento en esta comunidad que tenéis el futuro asegurado. A nosotros nos fue un poquito más difícil, ¿no? Pero el futuro lo tenéis asegurado. Y actores como los que veo por ahí, que Jorge Usón o Carmen Barrantes, esa muchacha que hay ahí que antes le decía que era la mujer que hace más tiempo conozco, no diré hace cuánto para no delatar nada, que es Luisa Gabasa. Luisa, yo sé que nadie te ha regalado nada y que te ha costado mucho llegar a donde has llegado. En cuanto a mí, vamos a decir que estoy delicado. Entonces, ahora pues me paso el tiempo escribiendo mis memorias, no para publicarlas, por supuesto,
sino para mi familia, y cada día que veo que la vejez me avanza, porque siempre que los recuerdos son más importantes que la esperanza, es señal que te estás haciendo viejo y no sabes cuándo saldrás de casa y no volverás porque la enfermedad que tienes te dé un susto. Pero bueno, algo me ha... también quería hacer 2 últimos proyectos antes de dejarlo todo, pero la verdad es que he decidido no hacer ya nada, dedicarme a escribir, a estar con mi familia y ahora a tocar con unos amigos que tocábamos ya en los años 60. Nos juntamos hace poco y seguimos tocando. Estuvimos votando a ver si o volvíamos a tocar o atracábamos bancos. Yo era de atracar bancos, pero salió 3-2 a que íbamos a seguir tocando. Entonces, bueno, pues seguimos tocando. Y después quiero agradecer sobre todo a Samuel Zapatero, mi hijo que está ahí. Sin ti, hace años que nada de lo que habíamos construido hubiera seguido. Así que muchas gracias. Y decidí dejar de hacer estas 2 cosas que iba a hacer porque estuve leyendo, la semana pasada empecé a leer una cosa de Jorge Oteiza que era Ahora tengo que irme, precisamente, en el que decía por favor, no malogres nunca una carrera de perdedor con un éxito de mierda. Entonces lo voy a dejar absolutamente todo. Muchas gracias. Larga y fértil es la historia del cine en nuestro Aragón. Una de las primeras películas que estrena el cine español fue filmada en El Pilar por un paisano de pro. A don Eduardo Jimeno le corresponde ese honor. ¿Y qué me decís, amigos, de Segundo de Chomón, pionero del cine mudo? Y turolense, sí señor. Era un mago del trucaje, el Méliès de Aragón, del paso a manivela y del flashback precursor. Florian Rey fue el monarca que una industria soñó. Y a Hollywood ganó el pulso con su cine lúcido y folk. Derrotada la República, al fascio un ojo guiñó. Pero aquella España muerta le dejó en el exilio interior. Y toca hablar de gigantes. Don Luis Buñuel, por favor, forense de la moral, del burgués destripador. El filo de su navaja, nuevos mundos nos abrió. Desde las urdes hambrientas a los desiertos de Simón, que aunque en Dios no creyera, bien merece una oración. Y el maestro José Luis Borao, bronco, íntegro, opositor, del cine español oráculo y sabio de profesión. Y cierra esta triada de ases Carlos Saura, cómo no, siempre mirando adelante con alas de innovador. Y de Antonio Sao no me olvido, que al obrero puso voz, o de José María Forqué, que un oso de Berlín nos dio, ni de Fernando Palacios, que a todos nos acogió en aquella gran familia
Checho, Checho, hijo mío, por Dios. Ni de Santos Alcocer, dirigiendo al gran Boris Karloff. Tampoco de Antonio Artero, que en una cárcel nació y en un cine sin grilletes y sin patronos soñó. Arriba la nueva hornada de cineastas de Aragón. Paula Ortiz, Pablo Aragüés, Nacho Estaregui, Jonás Gros, Germán Roda, Gaisca Urresti, Nacho La Sierra, Carlos Val o Miguel Ángel Lamata. Gracias a los que estáis delante y detrás del proyector, a los que apostáis por este arte de locura y de razón, a los que hacéis posible un Aragón de cine y un cine de Aragón. Y ahora vamos con más premios, amigos. Nuevo bloque de premios donde conoceremos cuál ha sido la mejor interpretación, la mejor dirección y el mejor documental de Aragón este último año. Abre este bloque el premio a mejor interpretación. Entregan los premios Usha Yadhav, Premio Nacional de la India como actriz, y Rubén Martínez, actor en representación del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón. Hola. Qué bien se está en casa. Welcome, Usha. Thank you very much for staying tonight with us. Thank you very much, Rubén. En representación del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, quiero aprovechar para saludar a todos esos compañeros y compañeras. Dicen que la unión hace la fuerza, pues afortunadamente, año tras año, somos más fuertes porque somos más. Un saludo, compañeros. Actuar. Un trabajo tan bonito y tan duro a la vez. Por eso es un placer anunciar mejor interpretación. Vamos a ver un trocito de los trabajos de los 3 hombres y 3 mujeres que han puesto su cuerpo, su voz y su corazón en estos maravillosos trabajos. Vamos a ver los nominados. ¡Virgen Santa! Si hubieran metido ese gol, habríamos ganado la liga. Me va a odiar todo el mundo. Has hecho lo que tenías que hacer. Debate sobre el estado del barrio. Eso soy, ¿no? Sí. Claro, de Cristo. 24 de septiembre. A mí, hermana, si pude este lugar porque sabía que yo era triata y que iba a zaparillo. Con entusiasmo. Y cuando estoy en escena, experimento una especie de embriaguez y me siento hermosa. ¿Qué les dice? Con las cosetas, dame Sacha. Les cuento cómo mataste a la chica. El ganador y la ganadora es... Vamos a ver. Andrea Fandós por La Comulgante. No me lo esperaba. Muchas gracias a Nacho y a todo el equipo porque me trataron muy bien y me lo pasé muy bien. Y no sé.
Sin más demora, pasamos al premio de mejor dirección. Entregan el premio Pilar Palomero, realizadora, y José Antonio Aguilar, director del Festival de Cine de Fuentes de Ebro. Buenas noches. Muchas gracias a la Academia por dar visibilidad a todos los festivales de cine de Aragón. Y como decía don Luis Buñuel, 3 palabras son indispensables: esperanza, lucha y conquista. Y bueno, enhorabuena a todos los nominados, a todos los que han participado este año con sus trabajos, y directamente vamos a ver el vídeo de los nominados. Yo soy como una carrasca, yo resisto, lucho, porque me hubiera apabullado la primera de cambio. Es un hombre de su tiempo, pero que después se anticipa a su tiempo. Las rimas es el libro de poesía. Todo cambia. Te miro diferente, te escucho diferente, te siento diferente. Muy bien, y el ganador o ganadora a mejor dirección es Elena Cid por Becker y las brujas. Bueno, muchas gracias. Os tengo que decir que yo no sé hacer conjuros, no he hecho ninguno, de verdad. Y este premio me parece una suerte de azar sobre todo porque he visto los trabajos de mis compañeros y son magníficos. No esperaba para nada, compitiendo con Sergio, con Ignacio, con todos, tenéis unos trabajos, Víctor, es que son estupendos. Esto es de las brujas, ¿vale? Y también es vuestro, porque desde luego os lo merecéis. Muchas gracias por el premio. Y aprovecho, por si acaso, para dar las gracias también a mi familia por aguantarme, que es bastante complicado. Y bueno, pues vamos a dedicárselo a Becker y vamos a dedicárselo a las brujas. Muchas gracias. Descubramos ya qué trabajo se lleva el Simón a mejor documental. Entregan el premio Teresa Azcona, directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y Ángel Gonzalvo, coordinador de Un Día de Cine. Buenas noches. Enhorabuena a los premiados, a todos los nominados y también a todos los que, aun sin estar nominados, estáis trabajando para sacar adelante vuestros trabajos, vuestros proyectos. Los que estamos en la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión queremos seguir a vuestro lado, queremos seguir siendo un apoyo para vuestro esfuerzo, seguir abriendo ventanas tanto en la televisión como en el cine, y especialmente para la categoría que vamos a presentar, que es la del documental, que tiene, como todos sabéis, dificultades adicionales para abrir esas ventanas. Vamos a conocer a los nominados. Travail, c'était dur. Mon oncle vient, il me bonne, il me frappe, il me fait tout, je reste encore. Mon grand-père m'a laissé comme ça.
Yo nací en una ciudad y desde siempre me decanté por el arte. Padre, mi único padre. Te veo, te observo. Bueno, seguro que lo sabemos, pero como no se ha dicho, estar nominado ya es tener un premio y en este caso, como hay que elegir, el premio va a ser, para mí es agradable decirlo, ya que yo trabajo en un programa de educación y alfabetización audiovisual y uno de sus primeros cortos lo pusimos hace 19 años. El premio es para Becker y las brujas de Elena Cid. Pues como no sabemos dónde está Elena, subimos nosotras, pero... Con un premio. Bueno, pues yo aprovecho para darle las gracias precisamente a Elena porque, bueno, por dejarme participar en este proyecto y confiar en nuestro trabajo, por redescubrir la figura de Becker. Que yo es que no me había enterado, que estaba ahí hablando con la gente. Pues muchas gracias de nuevo. Bueno, se lo voy a dedicar a mi familia, ¿no? A mi abuela, que era una gran bruja, a mi madre, que es una estupenda brujilla, que sigue riñéndome por todo, por lo que hice en el pasado, por lo que hago en el presente y por lo que haré en el futuro, pero es mi madre, entonces puede hacer lo que quiere. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, han sido 4 años casi de trabajo, o sea que me he dejado la piel, eso también os lo digo. Pero también sé que todos los compañeros os dejáis la piel en todos los proyectos. Muchas gracias a todas las instituciones, a la televisión, por apoyarnos, seguir haciéndolo y más, cuanto más mejor, porque queremos seguir llegando a Aragón, a todas las partes del mundo, y para eso necesitamos todos los apoyos. Gracias a todos los que ayudáis, aunque sean cositas pequeñas y os puedan parecer pequeñas. Cuando estamos levantando un proyecto, todo es increíblemente importante para nosotros. Vosotros, compañeros, lo sabéis. Muchísimas gracias. Seguir apoyando el cortometraje. Aka, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, porque sabemos que organizar estas cosas es muy complicado y muy duro. Así que gracias a todos y seguir para adelante. Muchas gracias. Ese fuerte aplauso, 4 premios Simón. Bueno, y ahora me gustaría que también le diéramos un fuerte, fuerte aplauso a estos magníficos músicos que nos han estado acompañando a lo largo de toda la noche. Súper aplauso para vosotros. Al contrabajo, Toño Bernal. Un fuerte aplauso para él. José Antonio López, a la batería. Julio Calvo, en la guitarra. Óscar Carreras en el piano, amen. Y Fernando Lleida al saxo. ¡Vamos arriba esos músicos! Just a little samba, boil upon a single note. All the notes are born to follow, but the root is still that note. And now the new one is the consequence of one that we've been through. It's unbound to be the inevitable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, nearly nothing. I have just pulled the scale, I know, and at the end I've come to nothing, or nearly nothing. So I come back to the first note, so I must come back to you. I will pour into that one note all the love I have for you.
at the end I've come to nothing, or nearly nothing. So I come back to the first note, so I must come back to you. I will pour into the one note all the love I have for you. Anyone who wants to hold so re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better pay the note, you know. He will find himself no show. Better pay the note, you know. He will find himself no show. Better pay the note, you know. Gracias. Gracias, queridos compañeros. ¿Dónde vas, Rafa? ¿Pero dónde vas? ¿Qué es eso que me llevas ahí? Que me he bajado una aplicación de la ACA, de la Academia de Cine, que me permite ver paisajes de Aragón, paisajes de cine. Lo que te faltaba ya para flipar del todo. ¡Wow! ¿Qué estás viendo? Cuéntanos que... El castillo de... ¿De Loarre? A ver... El castillo de Loarre. Ah, de la peli de Ridley Scott. Eso. ¡Wow! Venga, cuenta, que nos tienes aquí en Ascuas. Salomón y la reina de Saba, con Félix Zapatero. ¿Pero esto? Ah, en Valdespartera. ¿Valdespartera? Sí. Wow. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Qué frío! Ah, en el Pirineo. ¿Estás en el Pirineo? ¡Qué frío! No, en la estación de Delicias. Ah. Sigue contando qué es lo que estás viendo. Los monegros, las Bárdenas. ¡Wow! Charlton Heston en la aljafería. ¡Charlton! ¿En serio? ¡Charlton! ¡Uy! ¡Wow! Los lagos de Sanabria. Pero esto es un error matemático de... ¿Esto qué es? Ovejas. Cuidado que soy el lobo. Cuidado, cuidado. ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Pero esto qué es? Pero bueno. Pero... ¿Y estos niños? ¿Qué sois, de la pública o de la privada? ¿De nada? ¿Pero os gusta el cine? Sí. A ver, ¿a ti te gusta más el cine o la mecánica? Cine. Ah, ¿y a ti? El cine. Vale, ¿y a la mecánica? ¿A ti te gusta la mecánica? ¿La cuántica o la de coches? No te gusta. ¿El cine? ¿A todos os gusta el cine? Sí. Ay, ¿y cómo se hace el cine? A ver, contadme. Anda, tú calla. Mira y aprende. Uy. 3, 2, 1. Cámara, acción. ¡Que comience la función! Todo comenzó un día en que las profes nos pusieron una película especial llamada Cadena de Favores. Y fuimos analizando escena a escena, reflexionando sobre los temas que iban apareciendo en ella. Queríamos que llegara la hora de lengua para seguir viendo la peli y saber qué es lo que iba pasando. Trataba de un niño que a través de un trabajo conseguía cambiar el mundo, aunque eso le costara la vida. Nos dejó muy impactados y nos encantó. Durante la peli nos juntamos las dos clases para pensar cómo aplicarlo en nuestro pequeño mundo. Teníamos claro un objetivo, trabajar el respeto, la solidaridad, la empatía, a través de un cortometraje. Hicimos una lluvia de ideas. Pensamos qué íbamos a hacer. Hasta el título de nuestro proyecto se llamaría Vuela pajarita. Teníamos un proyecto, pero nos faltaba formarnos en el mundo del cine. Así que las profes nos enseñaron aspectos básicos como objetos que se utilizan en pelis famosas, actores y actrices, lugares de películas, premios de cine y un montón de cosas. Tras ello firmamos un contrato de confidencialidad, prometiendo no contar nada de lo que iba a pasar a partir de ese momento. No teníamos que hacer spoilers, tenía que ser todo una sorpresa.
Buenas noches, somos Marisa y Silvia y hoy estamos aquí para hablar de la educación, el cine y los valores. Hace 5 años nos embarcamos en una aventura que nos ha traído hasta aquí hoy. Una niña de nuestra clase nos dijo, ¿y por qué no grabamos una película? Y bueno, nos pusimos a ello. Cuando comenzamos a editar las grabaciones, vimos que habíamos creado algo muy especial y que eso no se podía quedar ahí, aunque estuviera hecho por 2 maestras con una cámara casera y hecho por unos niños de 8 años. A partir de entonces decidimos cumplir el sueño de Paula, la protagonista de ese primer corto, en el que creaba un club de valores. Y creamos en nuestro colegio un club de valores con el mismo nombre, el Club de la Pajarita, que es la base de nuestro proyecto de convivencia desde entonces. Con él trabajamos los valores y las emociones con los niños a través de los medios audiovisuales y de este medio tan importante como es el cine. Desde entonces hemos grabado 4 cortometrajes más: No te rindas, que hablaba sobre las personas sin hogar; The Room, sobre el acoso escolar; Plastics, sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la alimentación sana; y este último cortometraje, Vuela pajarita. Con estos cortometrajes queremos, sobre todo, tener unos objetivos claros, como es el trabajar los valores en primer lugar. Valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la empatía. Y el cine creemos que es la mejor manera de que ellos sientan y transmitan todos esos valores. Pero también les damos cultura audiovisual. Aprenden de personajes como Marisol, como Joselito, analizan películas como Cadena de Favores o escuchan discursos tan emocionantes como el que dio Jesús Vidal en los pasados premios Goya. Pero aparte de eso les enseñamos lo importante que es el trabajo en equipo y que tan importante es el actor o actriz que sale al otro lado de la cámara como el maquillador, el guionista o el director. Todos forman un equipo y todos cumplen su objetivo en ese proyecto. Y en último lugar, el cine nos aporta muchas experiencias y para nosotros es fundamental. Estos niños han estado recibiendo un premio en Madrid, en el Teatro Lope de Vega, pero también han sido ponentes en el Congreso Internacional de Innovación Educativa el pasado septiembre en Zaragoza. Y hoy tienen la grandísima suerte de estar hoy aquí disfrutando desde dentro de unos premios de cine. En el futuro no sabemos si serán médicos, arquitectos, guionistas, maquilladoras, no lo sabemos, pero esperemos que por lo menos sean buenas personas, que es lo que pretendemos. Y sin más, os dejamos con ellos, los auténticos protagonistas, que este año han grabado un cortometraje llamado Vuela pajarita, que os recomendamos ver porque es muy especial y trata de la inclusión, y quieren lanzaros un importante mensaje a través de una canción que han compuesto con la profesora de música. Así que os dejamos con nuestros niños del Colegio Público Castillo Cadrid de Cadrete. Vuela pajarita, no dejes de volar.
chicos y chicas, profesoras, niños y niñas, muy bien. Habéis cantado requete-quete. ¿Alguien me choca o no? Vamos. ¿Qué pasáis de mí? Todos pasáis de mí, tú pasas de mí. ¿Con quién haríais una película? ¿Con Miriam o conmigo? Pobrecito. Yo qué sé. Bueno, vamos a pedir ahora la presencia en el escenario de dos Jesuses muy importantes. Uno de ellos es Jesús Vidal, que no necesita presentación, por supuesto, ha ganado el premio al actor revelación en los Goya. Y además es el embajador este año de los premios Simón 2019. Y también vamos a pedir la presencia en el escenario de Jesús Marco Murillo, que es el presidente de la Academia de Cine de Aragón. Oye, Miriam, ¿cuál crees de los dos Jesús que nos va a hacer llorar esta noche? Pues no lo tengo claro. Venga, un fuerte aplauso para los dos Jesuses. Yo creo que aquí mejor, ¿verdad, Jesús? Porque es que nos han puesto ahí un atril que para los que medimos 1,80 como que se nos iba a ver. Bueno, si una cosa tiene para mí de bueno los premios Simón, las galas que hacemos, es porque tenemos la oportunidad a veces de conocer gente que realmente te llega muy dentro. Yo cuando, y lo reconozco, a mí me emocionaste en los Goya, cuando me dieron la alegría, que yo estaba empeñado en traer a Jesús Vidal, porque es el claro ejemplo de lo que estamos hablando hoy, de la educación, del cine como educación, los valores, transmitir valores, etcétera, pues no me lo pensé dos veces. Y os puedo jurar que traer a este señor aquí no es nada fácil, pues que es que lo quiere todo el mundo. ¿Sí o no, Jesús? Pero al final, pues bueno, cabezón como soy, aragonés como soy, y como siempre quiero lo mejor para esta tierra y quiero lo mejor para este cine aragonés, dije, o lo traigo o no celebro la gala de los Simón. Y aquí estás. Y estamos, yo creo que todos los aragoneses aquí reunidos, súper contentos y agradecidos de contar con tu presencia, Jesús. Y que seas el embajador de estos premios que dentro de España somos humildes, pero que sabemos que suman a lo que llamamos cine español, pues oye, nos sentimos más orgullosos que nunca. Y ahora te dejo este micrófono para que digas lo que quieras decirnos, Jesús. Señoras y señores de la ACA, ustedes me han distinguido como embajador de los premios Simón. Ustedes tampoco saben lo que han hecho. Ustedes me han vuelto a hacer vibrar con un perro andaluz. Me han llevado otra vez a Viridiana. Me han llevado a la Belle de Jour. Me han hecho estremecerme también con la caza de Carlos Saura. Me han emocionado con cine de verdad. Ustedes me han hecho muy feliz. Ustedes han reconocido el valor añadido que para el mundo del arte y para el mundo del cine tenemos las personas diferentes, eso que algunos llaman como personas con discapacidad. Las personas con discapacidad podemos aportar muchas cosas al mundo del cine, entre otras cosas, eso que se suele llamar verdad.
Y además, las personas con discapacidad también podemos interpretar y podemos hasta interpretar personajes que no tengan discapacidad. A ver si algún productor, algún director y algún director de casting toman nota. Y, por supuesto, no quiero dejar de hablar de un tema que es centro de esta noche: la educación y los valores. El cine y educación, educación y cine. El cine es un punto esencial, o debe serlo, en la educación de nuestros niños, porque son el futuro, y no solo desde el punto de vista cultural, ya que un niño acostumbrado a ver cine desde pequeño podrá, cuando sea mayor, entender películas como Un perro andaluz, o no solo como Un perro andaluz, sino también como las que están ahora de moda, como Cold War o Roma. Y además, el cine y la educación del cine en valores nos permite ver cambios en la sociedad como el que se ha dado con Campeones. Y saben ustedes, ¿sabéis, queridos amigos de la ACA, por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras, y una imagen en movimiento vale más que 1.000.000. Muchísimas gracias. Bienvenido a Zaragoza, que te voy a dar el premio. Espero que este premio algún día me lo des a mí. Seguro que sí, muchas gracias. Y espero que... Y todo Zaragoza te queremos, y que el año que viene vuelvas otra vez. Yo también quiero a Zaragoza. Gracias. Enhorabuena. Ven, Jesús, que a ver, ponte cerca de mí, que a ver si se me pega algo de tu humanidad, de tu sabiduría, porque, bueno, me has robado ya el discurso, yo no sé qué decir ya, en serio. Ven, ven. Perdón, es que tenía sed. Con su permiso, señor Director General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón, señor Concejal de Cultura y Economía, señores directores generales que habéis venido, políticos en general que habéis venido, miembros de ACA, amigos, muchísimas gracias por haber venido otro año más a hacernos compañía en esta gran fiesta del cine aragonés. Quiero ser breve, voy a ser muy breve porque prácticamente se ha estado diciendo durante toda la noche el objetivo de, digamos, lo que rodea a esta entrega de premios de este año, que es la educación y el cine. Bueno, pero solamente quiero añadir una cosa. Hemos hablado de talento y está demostrado que talento tenemos aquí en Aragón. Hemos hablado también de las ayudas y gracias a Dios, y por esto tenemos que agradecer a todas las instituciones que apoyan el cine, que yo creo que son casi todas en este momento en Aragón, que se han multiplicado
por mucho respecto a años anteriores. Esa sería la segunda pata. Y luego tenemos la tercera pata, que es la educación. Educación que es muy necesaria, como bien has dicho, Jesús, y que es necesaria desde pequeñitos para entender el lenguaje audiovisual, porque estamos en una época que todo es bombardeo visual. Y no sé, también incluso para que aprendáis que cuando hagáis un vídeo con el móvil no lo pongáis así en plan vertical, sino hay que ponerlo horizontal, porque si no, la naturaleza nos hubiera puesto los dos ojos uno encima del otro. Y eso hace que esos tres patas sustenten lo que todos queremos, que en Aragón haya cine, que se vea cine, que se hagan películas y que vayamos sumando poquito a poco ese cine que en España. Ya empezamos, me voy a trabar la lengua. Tranquilo, Jesús, que no pasa nada. Ese cine que suma para enriquecer el cine español. Y dicho esto, pues he dicho que quería ser breve. Quiero agradecer, y creo que me voy a repetir en una cosa que no sé si la dije el año pasado o el año anterior, que unos pocos han hecho algo muy grande. Y me refiero a todo el equipo de la Academia y amigos que nos han apoyado y que han trabajado para que estéis hoy aquí disfrutando de esta gala. Y durante todo el año, con todo lo que hacemos, pues para poner al cine aragonés en donde se merece, con la ayuda de todos. Muchísimas gracias, que disfrutéis. Gracias, Jesús, por apoyarnos. Y os dejo y nos vemos. Gracias. Pues eso, que si algún día queremos ganar un Simón, tendremos que empezar el proyecto y el proyecto se empieza por, 1, o colecta o financiación pública. Tú decides, vamos. Venga, esta. ¿Ahí? Sí. ¡Colecta! ¡Hoy me cachis! Espera, no he terminado. Dale. Ya tenemos la película, ¿vale? Proyección en sala o descarga ilegal. Venga, tú eliges. Venga. Mezclamos bien. Vale. Esta hora. Venga. ¿Seguro? Sí, va. ¡Y descarga ilegal! ¡Oh! Qué mala suerte tengo. Nos queda una más y ya, ¿vale? Venga, va, dale. IVA al 21 o reducido. Tú eliges. Mezclamos. Venga. Venga, esta. Lo han subido al 35. ¡Oh! Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, querido público, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Sí? ¿Queréis tomar algo? ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar ahora con premios muy importantes, ¿vale? Con premios muy importantes. El mejor corto y el mejor largo. ¿Vamos a por ello? Venga, vamos allá. Entramos en el último bloque de estos premios Simón, donde reconoceremos al mejor cortometraje y al mejor largometraje. En primer lugar, sepamos qué cortometraje gana el Simón. Entregan el premio Fernando Ribarés, concejal de Cultura y Economía de Aragón, y Javier Macipe, realizador. Buenas noches, buena nuit. Todavía no soy consejero de Economía y Cultura de Aragón, pero nunca se sabe. Una vez metido en berenjenales infernales como este. Estoy contento de estar esta noche aquí, fa muito goyo, sobre todo acompañado por alguien tan estupendo como Javier Macipe, que es un buen tipo, y además de un buen tipo es un realizador que muy pronto, ojalá más pronto, aunque muy pronto, nos cuente y nos cante como somos por el mundo, desde aquí hasta más allá de América Latina, en un proyecto fastuoso que tiene entre manos y en la cabeza, porque los cines primero se escriben, primero se sueñan, luego se escriben, después se gozan y luego toda la vida se siguen soñando. Javier? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Compañeros, amigos, enhorabuena por esas películas cortas, que sé lo que os ha costado sacarlas adelante
y de verdad creo que todos os lo merecéis. Los nominados al mejor cortometraje son... o Simón, ta o millor corto lle para uno distos. ¿Sabes en quién he pensado cuando he parado de ayudar al chico ese? No. He pensado, esto es lo que haré mi padre. Pues como sigas pensando como tu padre, vas a ganar muy pocas ligas, ¿eh? Quería que la quemáramos para llevarla a la montaña. I si dimpués a collites de germà? Què he de fer? Què serà o siguiente? Con 24 años me enamoré perdidamente de un pianista. Y enamorarte de alguien es convertirle en la única persona que te mira cuando estás a solas. Y el premio es para... O millor corto lle... La Tierra Muerta, de Sergio Dulce. Dos palabras para Sergio Dulce: talento y generosidad. Qué subidón. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy agradecido. Primero voy a empezar con los protocolos. Gracias a la Academia por dar visibilidad al cine aragonés, al audiovisual en todas sus aristas. Creo que es una ventana necesaria y que nos pone donde creo que merecemos por el talento de toda la gente que estáis aquí. Es un honor haber disputado este Simón con trabajos como los que acabamos de ver, gente a la que admiro muchísimo, gente de la que me siento un aprendiz a vuestro lado. Gracias. Instituciones que apoyáis los cortometrajes. Yo creo que es muy importante las instituciones autonómicas, diputaciones, administraciones locales, Televisión Autonómica de Aragón, porque creo que el cine está llevando una deriva cada vez un poco más estandarizada. Y creo que gracias a instituciones como vosotros es donde hay mayor libertad creativa, aunque los formatos sean cortometrajes o documentales, pero me parece que es un bien necesario, porque aunque el cine es negocio, ante todo es un arte y una expresión artística que no debemos olvidar nunca. Por último, agradecer a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a todos los héroes que me han querido acompañar en este viaje que ha sido sufrido, doloroso. Antes Félix comentaba que no había placer en esto, simplemente hay una necesidad quizás de sacarlo adelante, aunque a veces toque sufrir. Quiero compartir este premio con todos, del primero al último de mis compañeros, especialmente con todos los nominados, porque hoy teníamos muchas nominaciones a título personal, no ha podido ser, pero este premio a mejor cortometraje creo que de alguna manera resume todo lo que necesitábamos y estamos aquí todos representados, ¿vale? Intentaré ser breve, pero ya para una vez que me toca, pues... por supuesto, hay a los actores de este corto que les tengo muchísimo que agradecer, porque yo personalmente he aprendido muchísimo. A mi querida Laura, a Mariano, a Hugo y Vega, que estáis por ahí, y sobre todo a algo muy especial para mí que no lo voy a olvidar nunca.
hoy estaba también nominado y es La memoria de Santiago Meléndez, que Santiago, este premio Simón por mejor cortometraje está dedicado para ti. Y ya acabo, lo prometo, a mi amigo Iñaki, que es el amigo fiel, que no sé si tenía muy claro si le apetecía hacer cine, creo que no. Lo que sí que tenía, no sé, se metió en todo esto, yo creo que por una razón de peso, que es la amistad. Y gracias por tu fidelidad, por salvarme la vida, por mantenerme ahí. Y, por supuesto, a Elena, la persona que me hace sonreír todas las mañanas de mi vida. Y ya me callo. ¿Queréis decir algo? Pedimos ahora la presencia en el escenario de don Ignacio Escuín, director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón. Un fuerte aplauso. Buenas noches a todos, miembros de la ACA. Mil gracias por hacer lo que hacéis todos los años, que es unirnos aquí a todos los profesionales del cine, instituciones, amantes del cine en torno precisamente a vuestro gran día. Enhorabuena por hacerlo tan bien. Enhorabuena, Jesús, por la honestidad y la valentía, por la humildad, por saber pedir perdón. Gracias. Es muy difícil y te puedo asegurar que no es habitual que alguien que se equivoca pida perdón. Gracias por saber hacerlo y por hacerlo con tanta integridad. Gracias. La Academia de Cine no solamente trabaja en los premios Simón. Ha coordinado este año el Encuentro Nacional de Academias de Cine, precisamente aquí en Zaragoza. Ha trabajado precisamente con nosotros para que los premios Forqué hayan venido y con suerte se queden. Trabaja en cursos de formación y yo creo que es un respaldo importantísimo para el sector. Ese es el trabajo que no se ve, esa es la parte que no se cuenta muchas veces y, sin embargo, es fundamental para poner en orden todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Aragón, tierra de cine. El talento y el trabajo de todos los que hacéis cine, que es muchísimo. Sin ese talento y ese trabajo, todo lo demás sobraría. Además, por suerte ahora está, como dice Gaizka, el cariño, la inversión y el trabajo también de las administraciones. Queremos precisamente que Aragón siga siendo una tierra de cine y que sea orgullo de todos nosotros. Y eso solamente lo vamos a conseguir trabajando todos juntos porque el audiovisual aragonés siga ganando terreno en algo que ha construido, ¿verdad, Nacho La Sierra? Que parecía un sueño, pero hoy estamos aquí precisamente en otra circunstancia. Y esos cortos que decía Sergio Duce, que hoy lucen tanto, estoy seguro que con este esfuerzo, este talento y este trabajo van a ser mañana largos como el de Nacho Estaregui y muchos más que van a llegar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, me gustaría pedir la presencia para presentar el premio a lo mejor largometraje, por favor. A Luisa Gabaza, ven, acompáñame. Quiero que vengas conmigo. Bueno. Ahora no sé si yo me lleno de glamour o tú te llenas más de glamour estando a mi lado. No sé. Bueno. Ay, con Lady aquí. Yo creo que como Hitchcock, su película Rebeca, se puso de moda la Rebeca. Yo creo que habría que crear una prenda en Aragón. Momento. Ay, perdón.
Te doy el premio a la premiadora. Ahora tú lo repartes. Por supuesto. No sé qué estaba diciendo. De Rebecas. Ay, de Rebecas, que debían crear la gabaza, así como una prenda. Yo quiero una gabaza, por favor. Gracias. Pues buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias a la Academia por darme un lugar esta noche en esta gala y por darme un lugar tan estupendo como es el de dar el premio al mejor largometraje. Yo creo que va a ser muy difícil que en mi vida me vuelva a pasar esto, que hay 2 películas nominadas y yo trabajo en las 2. Digo, pero ¿será posible tener tanta suerte? No voy a decir cuál es mi favorita, pero bueno, ni loca, claro. Pero Te la apoyo. Y yo primero. Es buena idea, mira. Eso. Qué bueno. ¿Y ella qué podrá hacer? No sé, pero ella conoce a todos los mandamases del otro lado. ¿Por qué no va usted? Yo no puedo ir a ver a esa mujer. Claro que puede. Y lo hará. ¿Habéis pensado alguna vez por qué nos van a recordar en el futuro? Vamos a hacer algo grande, algo por lo que seremos recordados. ¡Vamos a robar la Kiki de Montparnasse! Bueno, ¿qué os parece? Y el premio al mejor largometraje es para... Miau. Gracias, Taregui. Bueno, muchísimas gracias en mayúsculas y en negrita. Gracias, Aragón, por acoger siempre con tanto cariño todas las cosas que buenamente los directores de aquí y los productores os mostramos. Gracias por el apoyo que nos dais siempre en las salas. Gracias también a Gaizka por hacer que crezca cada día un poquito más el cine aragonés. Yo voy a ser muy breve porque ya he hablado además y tengo la voz fatal. Pero quiero animar, dar suerte y, vamos, mi mayor deseo de éxito para todas las personas que están ahora mismo intentando sacar adelante una peli en Aragón. Son muchas, a muchos los conocemos, Gaizka entre ellos, Saca Proyectos, Paula Ortiz, Pilar Palomero, que acaba de estar, Javier Macipe y muchos más. Muchísima suerte. A todos os deseo el mayor éxito. Muchísimas gracias por el Simón. Gracias, Aragón. Buenas noches. Muchísimas gracias a la ACA por haber reconocido este gran esfuerzo que ha supuesto Miau. Un grandísimo esfuerzo. Muchísimas gracias a los patrocinadores, que no voy a nombrar porque nadie los ha nombrado, y a las instituciones, que no voy a nombrar tampoco porque son muchas y hay que decirlas de menos a más importantes. Igual meto la pata y está la cosa como para que no. Sí que es verdad que en público se dan las felicitaciones y en privado las regañinas, así que toca felicitar. De verdad, muchísimas gracias, instituciones, por vuestra ayuda. Escasa ayuda, pero bueno, el que da lo que tiene no está obligado a más. De verdad. Lo digo de verdad, el que da lo que tiene no está obligado a más. Otro debate sería tenéis que luchar mucho más, ¿vale? Pero sé que lo haréis. Vamos a ver, cuando he dicho ayuda,
lo repito, el término ayuda. Y esto me gustaría que la gente lo supiera. A los cineastas, a los productores, a los que hacemos cine, nadie nos regala las películas. Nadie nos paga las películas. Detrás de cada documental, de cada cortometraje, de cada largometraje, hay una inversión privada grande, un riesgo grande. Y si resulta que haces bien las cosas, pues entonces puedes optar a unas ayudas que son ínfimas en relación a el resto de los sectores comerciales de los sectores que integran el Producto Interior Bruto de un país, el sector naval, el sector pesquero, el sector agrícola, el sector vinícola, la automoción, el sector eléctrico, la minería, el comercio, etcétera, 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 etcétera. De verdad, nosotros no somos más que ellos, pero narices, no somos menos. Y necesitamos una ayuda equilibrada. Y como decía Félix, igual no vuelvo a subir aquí, esto sí que es un productor, pues quiero agradecer. Quiero agradecer a mis hijos, a mis padres, que no estarán viéndonos, ni nos verán luego porque están jugando al rabino y son muy felices allí en la frontera de sus 90 años jugando al rabino. Así que, bueno, si me oís en algún momento, pues os lo he dedicado. Quiero dedicárselo también, y esto es porque me da la gana, a 3 personas que antes, durante y después de Miau sufrieron mucho la adversidad, han luchado y han salido adelante. Es nuestra Lady Godiva, por si no la conocéis, Teresa Azcona, Jaime Fontán y Natalia Martínez Oliván, a los que un buen aplauso. Queda poco. Porque me da la gana también a Antón Castro, porque lo quiero mucho. Qué narices. Y, cómo no, a nuestro queridísimo y grandísimo Álvaro de Luna. Álvaro de Luna, en su paso por Miau, nos dejó una huella imborrable por su sabiduría, por su profesionalidad, por su bondad, por su generosidad y sobre todo por una cosa que en las en las bastantes conversaciones que me regaló, me decía: Jaime, compromiso, contigo mismo, con los demás y con lo que sea que hagas. Así que lo único que puedo hacer es, mi última dedicatoria es dedicarlo de verdad a todos los profesionales del cine de Aragón. Habéis elegido una profesión dura, muy dura, de vocación, eso sí, amáis el cine, a pesar de lo mal que os trata muchas veces. Eso es amor de verdad. Cuando oigo de vez en cuando esta gente del cine, esta gente de la farándula, se me salen los demonios. Y yo siempre digo, la gente del cine es una maravilla. Es de lo mejor que me he encontrado en mi vida. La gente del cine son artesanos, artistas y muy sanos. Son creadores. Y eso muy poca gente es capaz de hacerlo. Se dedican a hacer felices a las personas porque se dedican a entretener. Fantaseando con la ficción, formando e informando y siendo notarios de la actualidad. Eso es hacer felices a las personas. Y para mí eso supone un respeto y una admiración tan grande que no puedo soportar que digan eso de esa gente del cine y esa gente de la farándula. De verdad, gente del cine, gente de la farándula, tenéis mi compromiso con el cine y, por supuesto, mi compromiso con todos vosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
Bueno, voy a ser breve. Nada, muchísimas gracias. Lo primero de todo que quiero decir es darle las gracias a Juan Luis Saldaña, que es el autor de la novela que un día me enamoró, me atrapó y me hizo creer que esa historia tenía que ser contada para un mayor número de personas en cuanto a que el cine a lo mejor iba a llegar más lejos. Gracias, Juan Luis, porque contigo comparto una visión del mundo que nos hemos dado cuenta que igual no nos hacen gracia los mismos chistes que a los demás, pero ¿qué le vamos a hacer? Después decir que este premio tiene una parte agridulce, es muy dulce en cuanto a que es un reconocimiento por parte del sector y eso es muy bonito. Es verdad que juntarnos en ocasiones como esta sirve para ver gente a la que admiras, conocerla, para hablar con los amigos, con los sufridores y con la gente que está empezando. Y al mismo tiempo es agridulce, como digo, porque esta es la única producción de ficción este año en Aragón. Incierta Gloria fue una coproducción del año anterior y por eso ha tenido que estar este año. Y ojalá entre todos podamos hacer que algún largometraje de ficción se tenga que quedar fuera, ¿verdad? Eso sería lo realmente bonito, en el sentido de que fuera una industria fuerte de verdad, como nuestro presidente prometió en un momento determinado. Después, quiero decir que los que hacemos cine no nos podemos distanciar de las películas que hemos hecho y eso es muy triste porque aquí hay mucha gente que comparte la misma pasión que tengo yo por el cine, que es enorme, lo más grande, y sin embargo no puedes ver tus películas como si fueran las de otros, que es lo que te gustaría, y no solo por disfrutarlas, sino también para poder aprender de ellas. Sin embargo tenemos una gran ventaja y es todo lo que aprendemos por el camino de hacerlas. Y Álvaro, Luisa, José Luis y Manuel encabezan el reparto, son los nombres que aparecen siempre en el cartel, pero el equipazo que hay detrás ha hecho de esta una experiencia maravillosa, independientemente del resultado. Y por último, se lo quiero dedicar al público, a la gente que nos arropó durante el rodaje en Zaragoza y que luego nos arropó durante el estreno en las salas comerciales, tanto en Zaragoza como en Aragón. Porque mientras de mí dependa, yo he crecido siempre con que el cine es universal y hemos visto Nueva York, Londres, París, pero si las historias y la fantasía pueden suceder en Zaragoza, por mi parte, así va a ser. Muchas gracias. Esperemos que sí, ¿no, Rafa? Que el año que viene haya mucha más ficción, que se pueda estrenar en muchos más cines en Aragón. ¿Cómo lo ves? Pues por supuesto, yo creo que Aragón es tierra de cine, ya lo hemos dicho desde el principio. Pero mi pregunta es, ¿habréis aprendido algo? Porque hoy era el tema de cine y educación. Y yo no sé si los aragoneses, como somos a veces un poco... Yo creo que dependerá un poquito también de dónde sean, ¿no? No es lo mismo uno de Zaragoza que de Huesca que de Teruel. Claro, porque mira, Miriam, yo creo que mis películas, tú sabes quién soy, ¿no? Mis películas son vistas de la misma película, uno de Huesca, uno de Zaragoza y otro de Teruel, la misma película la entienden de manera distinta. ¿Ah, sí? Sí. A ver, Woody Allen, venga, dinos. Sí. ¿Cómo la entendería, por ejemplo, pues uno de Huesca? Cuando acaba la película sale el de Huesca y dice: bien, la película bien, me ha gustado, sí, bueno, tampoco, pero ¿verdad, cariño? Sí, bueno, bien, ha estado bien, para pasar el rato bien, pero tampoco. Es así, son la gente de Huesca, que todo está bien, pero tampoco. Venga, ¿qué dirían los de Teruel? A ver.
una película vista, la misma película que ha visto el de Huesca, la va a ver el de Teruel. Y el de Teruel sale del cine y le preguntan, ¿qué le pareció la película? Y el de Teruel dice, acojonante. Impresionante, de verdad, fantástica, ¿verdad, cariño? Fantástica, de lo mejor que he visto. Uf. Es así, es la misma película. Los de Teruel, acojonante. Y, a ver, ¿y los de Zaragoza qué? ¿Qué diríamos, Sí, los de Zaragoza? los de Zaragoza es el caso más extraño, porque cuando salen del cine alguien ha visto la misma película que el de Teruel y el de Huesca, y el de Zaragoza, pues chico, a mí, yo el final no lo he entendido. Qué bien, Rafa, efectivamente. Seguiremos siendo así. ¿Cómo se nota que eres de Huesca? ¿Cómo se nota que soy de Huesca? Que estamos Bueno, en primera. yo no sé si es que ya me has vuelto flipada, si se me está yendo a mí la pinza un poco o qué, pero con todo esto que me estás contando he empezado a oír como un ruido raro, ¿sabes? No sé de dónde viene. Creo que es la cisterna del váter. No, Rafa. Vuelve aquí, me das la cisterna del váter. Yo oigo algo raro y extraño. ¿Qué crees? Igual es algo mágico, ¿sabes? En plan viento del norte. Viento del norte, ¿será Cierzo? No, Cierzo no. Viento del norte, yo lo veo como algo mágico, ya que estamos así rollo los Oscar y tal, ¿no? Los premios Simón. Sí, viento del norte. Y empiezan a ocurrir cosas mágicas. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que sí. Que empiezan a suceder... ¿Visto qué es? Pero... Bueno. Vamos, que nos están aquí. Ya te he dicho yo que con lo del viento del norte empiezan a pasar cosas raras. Pero no obstante su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan lo pasará mejor. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Todos conmigo, esto sí. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan lo pasará mejor. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Y un poquito más fuerte, ¿eh? Todos. Poco de azúcar esa píldora que os da, la píldora que os da lo pasará mejor. Con un poco de azúcar esa píldora que os da, satisfechos toma, satisfechos tomaré. ¿Eh? Si lo dices con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Música, maestro. ¡Vámonos! De niña yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Mas cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con
chicos y chicas de la escuela Un Perro Andaluz. Bravo. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta gala. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Lo habéis disfrutado? Cada año va mejor, ¿a que sí? Cada año más bonito, cada año con más premios. Esperamos que lo hayáis pasado fenomenal, que hayáis disfrutado muchísimo. Esperamos también que ojalá que sea verdad, que el año que viene haya más ficción, más largometrajes, más ayudas, más estrenos en más salas y que efectivamente todos estos sueños se cumplan. Muchísimas gracias, sobre todo a las personas que hacéis posible el cine en nuestra tierra. Gracias por haber asistido y gracias también a todos los que nos habéis seguido desde casa a través de Aragón Televisión. Gracias y hasta el año que viene. Y que la gala el año que viene dure un poco más. No, está bien así. Gracias. Y todos los que habéis salido premiados y habéis participado, os invitamos a subir para hacer foto de familia. Arriba. Luisa, tú no, que ya has subido. No. Venga.